todo, primero quiero agradecerles el que estén ahí del otro lado, haciendo posible esta hermosa charla, esta comunicación en vivo que vamos a tener con la profesora Adriana Crola, a quien ya tuve el gusto de presentar en la primera parte de su exposición. Saben todos, muchos de ustedes seguro que la conocen, que es materia autorizada, para hablar de este famoso, importante y trascendente Dante Alighieri, que hoy nos reúne en esta tarde gris de tanto frío para poder compartir un momento tan ameno en tan buena compañía. Bueno, los dejo con Adriana Crola y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Un gusto. Hace unos días hice esa primera entrada a la Divina Comedia, en la que traté de presentar algunos temas y problemáticas que hacen de esta obra una suma literaria y que, bueno, han hecho que a lo largo de estos 700 años la obra haya tenido la recepción y la vitalidad que manifiesta y el atractivo, ¿no? Porque, bueno, no solamente no hay escritor que no haya sido un lector en algún momento de su formación o que haya leído alguna parte o que la haya citado, pero al mismo tiempo es una matriz de nuestra cultura y una matriz de nuestra tradición literaria. Para este encuentro les propongo hacer un recorrido sobre la figura de Beatriz y la relación de la figura de Beatriz con Dante y algunos momentos de la obra que son interesantes de conocer y de reflexión. Entonces, permítanme, voy a trabajar con un PowerPoint, acompañándome en las explicaciones. Dante, Beatrice y el amor gentil, porque esto es lo que quiero proponerles en este encuentro. Y como ustedes saben, ya se los dije en el encuentro anterior, para mí Dante es Borges y Borges es Dante, o sea, son, podríamos decir, mis dos modelos literarios y las lecturas a las que siempre vuelvo y que además me gusta especie de sinergia que se ha establecido en Borges, recuperando a Dante y al mismo tiempo, ¿por qué no Dante? Si pensamos en el plagio por anticipación, hablando de Borges. Entonces, parto de uno de los 9 ensayos dantescos de Borges, donde recupera la figura de Beatriz y titula uno de estos encuentros, uno de estos ensayos, El encuentro en un sueño. Y toma como lectura el canto 30 del Purgatorio. Y dice Borges, la mañana del 13 de abril de 1300, en el día penúltimo de su viaje, Dante, cumplidos sus trabajos, entra en el paraíso terrenal que corona la cumbre del Purgatorio. El carro se detiene y una mujer velada aparece. Su traje es del color de llama viva, no por la vista, sino por el estupor de su espíritu y por el temor de su sangre. Dante comprende que es Beatriz. O sea que Borges nos presenta esta escena en el momento en que Beatriz y Dante se encuentran. Beatriz aparece en esta procesión tan maravillosa, tan compleja y al mismo tiempo tan excelsa, como dijo Ozanam, la escena más asombrosa que la literatura ha alcanzado. Y en esta procesión fabulosa aparece esta mujer misteriosa vestida por los colores de las virtudes teologales. Dante dice que esta mujer se presenta con un cándido velo, el blanco, manto oliva, el verde, y vestido de llama viva. Va a decir Borges, enamorarse es crear una religión cuyo Dios es falible. Que Dante profesó por Beatriz una adoración idolátrica es una verdad que no cabe contradecir. Que ella una vez se burló de él y otra vez lo desairó son hechos que registra la Vita Nuova.
Hay quien mantiene que esos hechos son imágenes de otros. Ello, de ser así, reforzaría aún más nuestra certidumbre de un amor desdichado y supersticioso. Dante, muerta Beatriz, perdida para siempre Beatriz, jugó con la ficción de encontrarla para mitigar su tristeza. Yo tengo para mí que edificó la triple arquitectura de su poema para intercalar ese encuentro. Le ocurrió entonces lo que suele ocurrir en los sueños, manchándolo de tristes estorbos. Tal fue el caso de Dante. Negado para siempre por Beatriz, soñó con Beatriz, pero la soñó severísima, pero la soñó inaccesible, pero la soñó en un carro. Infinitamente existió Beatriz para Dante. Dante muy poco, tal vez nada para Beatriz. Todos nosotros propendemos por piedad, por veneración, a olvidar esa lastimosa discordia inolvidable para Dante. Leo y releo los azares de su ilusorio encuentro y pienso en dos amantes que el Alighieri soñó en el huracán del segundo círculo y que son emblemas oscuros, aunque él no lo entendiera o no lo quisiera, de esa dicha que no logró. Pienso en Francesca y en Paolo, unidos para siempre en su infierno. Como dice Francesca, questi che da me non fia diviso. Con espantoso amor, con ansiedad, con admiración, con envidia. Bueno, acá tenemos una lectura que es muy extraña en Borges, porque en Borges muy rara vez aparece el tema del amor. Sin embargo, Borges ha hecho una lectura amorosa de la Divina Comedia y dice que él tiene, para mí, dice Dante, tengo para mí, que Dante escribió la Divina Comedia con solamente el objetivo de narrar un encuentro, intercalar ese encuentro de esa Beatriz que había perdido en su juventud y que, como sucede en los sueños, dice Borges, la soñó con todos estos elementos, ¿no es cierto?, que complejizan la figura de Beatriz. Y al mismo tiempo la compara con Francesca y Paolo, compara estos dos tipos de amor, que ya vamos a ver cuál es la diferencia, esta tragedia, ¿no es cierto?, que sufrieron Paolo y Francesca, pero que sin embargo, aunque están condenados en el infierno, están juntos por toda la eternidad. Dante los figura juntos, tomados de la mano, volando como alas, ¿no?, del querer, llevadas por un viento que es huracanado, pero que se detiene cuando Dante los llama para saber quiénes son, y que además pueden verse, ¿no es cierto?, los dos, ¿no es cierto?, tanto Paolo como Francesca, pueden verse aún en la condena, en la tragedia, pueden sentir la llama del amor que los uniera. Entonces, en ese encuentro, que para Borges es el encuentro de un amor perdido y que Dante escribió, según él, la Divina Comedia, para imaginar ese encuentro, nosotros vamos a tratar de ir al texto para ver si realmente es eso lo que tenemos que leer cuando leemos la Divina Comedia, o por lo menos el canto 30 del Purgatorio. ¿Por qué ese canto? Porque es el momento en que Dante y Beatrice se encuentran, después de aquel momento en que Dante la perdiera, en ese momento de la década de 1290, en que dicen la vita nuova, muere Beatriz. Y entonces, ¿qué dice Dante? Sanza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse d'antico amor sentì la gran potenza. Volsimi alla sinistra col rispetto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura e quando egli è afflitto, pero Virgilio lo había abandonado. O sea, es el momento en que Dante se encuentra con Beatriz, hay un río que los separa, Beatriz está viniendo, ¿no es cierto?, con esta procesión, y está el río Leteo, el río del olvido, que Dante debe pasar para olvidar el pecado, y allí se le presenta a esta mujer que, como ya vimos, se presenta velada con un velo blanco sobre la cara, y que el poeta nos dice, aún no sabiendo quién es esta mujer, sin por los ojos tomar conocimiento de quién es, hay una oculta virtud que viene de ella, que proviene de ella, y que lleva consigo ese antiguo amor que hace que Dante sienta, experimente
la gran potencia de amor del pasado. Bueno, él se vuelve para buscar a Virgilio, para decirle qué es lo que está pasando, y Virgilio lo ha abandonado. Es maravilloso este terceto, como vemos como Dante puede pasar de los términos más cultos a los términos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando imagina esta especie de ejemplo, ¿no es cierto?, con este Fantolín, este niño, ¿no es cierto?, que corre a cobijarse detrás de las polleras de la madre y, bueno, como él se iría a cobijar detrás de los vestidos, de los mantos de Virgilio, pero Virgilio lo ha abandonado. Y allí entonces empieza esta escena que es sumamente interesante, porque uno, como vamos a ver, ya imaginamos a Beatrice como él la ha pintado en la Vita Nuova, ¿no es cierto? Una donna angelo, una mujer superior, sublime. Sin embargo, la mujer que él va a escuchar, porque no la está viendo, se dirige a él de modo muy airado, en tono de reproche, y Beatrice le dice: Dante, perché Virgilio se ne vada, non piangere ancora, che pianger ti conven per altra spada. Guardaci ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uomo felice? Fíjense que aquí tenemos un momento central, aquí le tenemos que dar, sí, la razón a Borges. Hay un encuentro. Dante elabora un encuentro magnífico, ¿y cómo lo sella? Con los nombres de los dos amantes. Es el único momento en la obra en que vamos a encontrar el nombre de Dante y Beatrice juntos, en boca de Beatrice en estos momentos, y al mismo tiempo Beatrice que lo reta, pero además con este procedimiento tan característico en Dante, que es la repetición triádica del mismo enunciado. Non pianger ancora, non pianger ancora, che pianger ti conven. 3 veces el verbo llorar, para reforzar, ¿no?, cómo tendrá que ser la reacción de Dante. Y luego, esta pregunta tan acerba de Beatrice, que le dice: pero ¿cómo te atreves a venir al monte donde los hombres son felices? Con lo cual se crea una contradicción, porque nosotros sabemos ya desde el canto primero y del canto 2, que cuando Virgilio le cuenta a Dante por qué lo viene a buscar a la selva oscura, le dice que hay una mujer sublime, ¿no es cierto?, que ha venido a pedirle, interceder por él para que Virgilio vaya y lo ayude. Por lo tanto, Beatrice es la que ha ordenado este viaje y es la que está queriendo ayudar a Dante a salvarlo. Pero cuando se encuentra con Dante, le pregunta, de modo un poco extraño, cómo se atreve a llegar hasta ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué está tan enojada Beatriz? ¿Qué le pasa? Bueno, la reacción de Dante: gli occhi mi cader giù nel chiaro fronte, ma veggendomi neso y trasi all'erba, tanta vergogna mi gravò la fronte. O sea, la actitud de Dante es absolutamente avergonzada. Y tengan en cuenta esto: cuando los ojos, él hace caer sus ojos en el chiaro fronte, o sea, mira a Beatriz, lo que ve es frente claro, ¿no es cierto?, porque está el cándido velo que la tapa, pero también ya vamos a ver la función que cumplen los ojos y que él está de alguna manera viendo también los ojos de Beatriz. Leyendo también eso, viéndome así, ¿no es cierto?, bajó los ojos hacia la hierba, hacia el pasto, porque, bueno, él comprende, ¿no es cierto?, que Beatriz tiene razón en recibirlo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa? Los ángeles están acompañando a Beatriz y están cantando, y cantan de un modo preocupadísimo, porque preguntan, pero ¿por qué? ¿Por qué Beatriz? Y al mismo tiempo le hacen la pregunta:
Beatriz, donna, perché si lo sempre? ¿Por qué lo apenas tanto a Dante? Y Beatriz, ¿qué le responde a los ángeles? Voi vigilate nell'eterno die, sì che notte ne sonno a voi non fura, passo che faccia il secol per sue vie, onde la mia risposta è con più cura che mi intenda colui che di là piange, perché sia colpa e duol di una misura. Beatriz le dice a los ángeles que no se metan, que ellos canten y que hagan lo que tienen que hacer, cuidar el eterno tiempo, el tiempo del eterno, el día, el sueño, todo lo que le corresponde, porque ella sabe que quien tiene que entenderlo es ese, colui, que di là piange, porque su culpa y dolor tengan igual medida. Recuerden esto que les estoy planteando ahora, la relación equivalente entre culpa y dolor. Y ahí entonces empieza el relato de Beatriz de por qué lo trata de esta manera. Al contempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Si tosto con insula solia fui di mia seconda età de mutal vita, questi si tolse a me e diesi altrui. O sea, cuando en tiempo que ella era jovencita, ella le mostraba sus ojos y él, gracias a eso, se mantenía en la dritta parte. Recuerden que en el primer terceto Dante dice que se encuentra en la selva oscura porque había perdido la dritta vía, ¿no? Había perdido el orden, había perdido el camino verdadero. Acá Beatriz recupera este concepto, ¿no es cierto?, de que Dante había perdido ese sostenimiento, ese apoyo, esa ayuda que ella le brindaba con sus ojos cuando ella vivía antes de pasar a la segunda edad y cambiar de vida. ¿Y qué pasa? Dante, después de muerta Beatriz, si tolse a me e diesi altrui. Se volvió, se dejó de tenerla en cuenta y se dio a otras cosas. O sea, acá tenemos a una Beatriz casi que podemos parangonar con una mujer celosa, airada, por el olvido de su enamorado, por haberla olvidado, más que la Beatriz que luego vamos a encontrar en el paraíso, que ya sí es la Beatriz angélica. Continua Beatrice, tanto giucade che tutti gli argomenti alla salute sua erano già corti, fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morti, e a colui che l'ha qua su condotto, li preghi miei piangendo furon porti. O sea, tanto había caído que todos los argumentos, todas las acciones que ella intentó, ¿no es cierto?, a lo largo de esos años, no habían alcanzado. Y llegó a la decisión, ¿no es cierto?, de que lo único que podía hacer era mostrarle la gente perdida, o sea, mostrarle cuál era la consecuencia del pecado, cuál era la consecuencia de perder la dritta vía. Y por eso, dice, visitó el antro de los muertos o el infierno. En realidad ella no llega al infierno, ella llega a ese lugar que es el anteinfierno, donde está Virgilio con los otros 4 grandes escritores, poetas de la antigüedad, que sería en esa especie de limbo particular que Dante inventa para poner la literatura en el lugar de la nobleza y que es el nobile castello, ¿no es cierto? Pero bueno, ella baja del cielo para ir a ese lugar, que es un lugar que está en contacto con la tierra, y allí entonces fue a buscar a que lo ha conducido, o sea, está hablando de Virgilio, que lo ha acompañado hasta ese momento, y con lágrimas le imploró que lo ayude a Dante, que fuera a buscarlo. Alto fatto di Dio sarebbe rotto si le tesi passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto, di pentimento che lacrime spanda. Otra
cosa sería o se rompería el designio de Dios si Dante pasase el río Lethe, que es el río del olvido, sin probar primero dolor, ¿no es cierto? Y sin llorar lo suficiente por el arrepentimiento que debe ocurrir en Dante para merecer entrar en el paraíso. Entonces me fui a buscar, dije, bueno, a ver, ya tenemos una idea de cómo es Beatrice, y yo les digo que a mis alumnos muchas veces le he hecho la pregunta capciosa de qué color son los ojos de Beatriz. Bueno, les voy a dar la respuesta, porque se la tengo que dar a ustedes, a mis alumnos no se la doy. Pero nunca sabremos cuál es el color de los ojos de Beatriz, porque como les dije, Beatriz aparece velada. Por lo tanto, no hay una descripción física de Beatriz, no sabemos cómo es el rostro de Beatriz. Lo que sí sabemos es la función que cumplen los ojos de Beatriz. Y los ojos de Beatriz son el espacio que emite los rayos del amor de Dios que deben llegar a los ojos de Dante para despertar en él el amor que tiene en el corazón, porque Dios le ha donado el don de la gentileza. Pero fíjense, dije, bueno, a ver, ¿cómo lo han representado los pintores que a lo largo de los siglos han tomado esta escena? No tantas como otras, pero hay algunas representaciones. Y bueno, acá tenemos a una Beatrice vestida aparentemente, con el vestido de fiamma viva, ¿no es cierto? Pero con los cabellos, ¿no es cierto?, que parecen más los cabellos de la Laura de Botticelli o de la mujer renacentista que la mujer velada. Bueno, esto es de Blake, uno de los grandes iluminadores de la Divina Comedia inglés. Pero bueno, otros. Acá tenemos a una Beatrice casi virginal, más parecida a la Ofelia shakespeariana, ¿no es cierto?, que a la Beatrice que Dante nos quiso pintar. Y acá algunos personajes que acompañan a Dante, que como hemos visto, Virgilio lo había abandonado, ¿no es cierto?, pero lo han querido representar. Esta otra, más fantasmática, con una Beatrice casi beatífica, ¿no? No es la Beatrice corresponde más a la Beatrice del Paraíso que a la Beatrice del canto 30 del Purgatorio. O esta otra con el pobre, sí, Dante, llorando desconsoladamente, avergonzado, pero esta Beatrice que es bastante lujuriosa, ¿no?, dentro de la representación de la escena, que tendría que ser un poco más recatada, ¿no es cierto?, porque eso es lo que dice Dante. Bueno, otra, pero si ustedes recuerdan lo que yo dije hace un momento, en ninguna de las imágenes encontramos a la Beatrice velada. Todos los pintores han elegido representar a Beatrice con una estética, ¿no es cierto?, bastante más realista, con un rostro, que hacen que Beatrice se transforme en una figura mucho más humana que la que quiso brindarnos el poeta. Bueno, y esta otra, de Blake también, Dante tomando el agua del leteo y esta Beatrice un poco fumada, pero siempre con el rostro descubierto. Bien, entonces nos preguntamos, ¿quién es Beatrice? Ya sabemos que hay una leyenda aceptada que viene de Boccaccio, que ha atribuido a la Beatrice de Dante una relación con un ser, ¿no es cierto?, que vivió en la época de Dante, una joven que se llamó Bice de Folco Portinari, que era hija de un respetado banquero de Florencia, de apellido Portinari, y esta versión, como digo, proviene de Boccaccio, que en una conferencia sobre el infierno afirma que la dama de la que Dante estaba enamorado se llamaba Beatrice, que era hija de este rico ciudadano, y que fue esposa de Simone dei Bardi, de la influente familia de banqueros de los Bardi. Esto posiblemente le servía a Boccaccio
también para darse lustre porque su madrastra había sido prima segunda de la Beatrice Portinari, entonces le vino bien. Bueno, lo cierto es que hubo una Beatrice de Folco Portinari que murió en la década del 90 y que seguramente Dante conocía porque Florencia en ese momento era una ciudad pequeña. Pero, ¿qué dice Dante de la de Beatrice? Y para eso nos tenemos que ir a una obra anterior a la Divina Comedia, que es la Vita Nova. Esta obra, que es muy interesante, porque cuando yo la realizo con mis alumnos, les hago prestar atención a la novedad de ser una obra que tiene 3 estructuras discursivas. Por un lado, la Vita Nuova es una recopilación de poemas que Dante escribió en su juventud, siguiendo este motivo amoroso que viene, como ya les voy a explicar dentro de un momento, del motivo trovadoresco de la lírica provenzal, pero él en un determinado momento de su vida, que posiblemente es en 1293, 1294, decide agrupar parte de la producción que él había escrito desde sus años muy juveniles en esta obrita en donde incluye una parte narrativa que es donde elabora el relato amoroso que todos conocemos de esta enamorada que conoce, como vamos a ver, a los 9 años, teniendo ella también 9 años, y elaborando el mito beatriciano en base también a este juego cabalístico del 9 como número atribuido a Beatriz, 9 como el número de la doble milagro, así como el 3 es el primer milagro, el milagro del hombre, en la Trinidad, Beatrice sería el segundo milagro, el milagro que hace aparecer a la mujer, ¿no es cierto?, como milagro del nacimiento del hombre. Por eso el 9 es el número simbólico que Dante atribuye a Beatriz, pero en el inicio de la Vita Nuova, que además tiene este incipit, epígrafe que dice incipit vita nova, o sea, empieza la vida nueva, dice Dante: luego de mi nacimiento, el luminoso cielo había vuelto ya 9 veces al mismo punto en virtud de su movimiento giratorio, cuando apareció por primera vez ante mis ojos la gloriosa dama de mis pensamientos, a quien muchos llamaban Beatriz, en la ignorancia de cuál era su nombre. O sea que ya en la Vita Nuova Dante nos dice que Beatriz no se llama Beatriz, que su Beatriz es una mujer que tiene otro nombre, pero que él llama Beatriz porque ese nombre es simbólico. Beatriz en latín, ¿no es cierto?, es la que trae la felicidad. De ahí viene la palabra beatitudine, la palabra beato, ¿no es cierto? O sea que Beatriz es la que lleva consigo la felicidad. Y al mismo tiempo, él va construyendo en este relato una figura, un imaginario femenino totalmente simbólico, como les digo, en relación al número 9. ¿A qué edad se conocen? A los 9 años de él. Luego de su nacimiento, el cielo había dado 9 vueltas, pero además, como hace Dante, siempre él logra hacer entendible y lógico lo que quiere certificar, y entonces, bueno, él había cumplido ya el cielo, había recorrido en Oriente la 12ª parte de su grado, y aparecióseme ella empezando su 9º año, y yo la vi acabando mis 9 años, ¿no? O sea que toma las dos astrologías, ¿no?, los dos modos de leer el tiempo astrológico, y entonces él, en el tiempo, en la astrología de Occidente, él estaba ya terminando su 9º año, y de acuerdo a la astrología oriental, ella estaba comenzando su 9º año. Llevaba indumento nobilísimo, sencillo y recatado, color bermejo. Fíjense que va vestida también de rojo, como la va a pensar en el momento del encuentro del canto 30 del Purgatorio.
e iba ceñida y adornada de la guisa que cumplía a sus juveniles años. Y digo en verdad que a la sazón el espíritu vital que en lo recóndito del corazón tiene su morada, comenzó a latir con tal fuerza que se mostraba horriblemente en las menores pulsaciones. Temblando dije estas palabras, Ecce Deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi. He aquí un Dios más fuerte que yo, que viene a dominarme. O sea, que Dante está presentando la aparición de una dama que ya en el momento que la conoce, y que además él dice su vida comienza en su 9º año, o sea, en el momento que conoce a Beatriz, o sea, que está inventándose una vida beatrichana. Está diciendo que su vida, para esto, para lo que a él le interesa en este momento, y que para eso escribe la Vita Nuova, la vida comienza en el momento que conoce a Beatriz, a los 9 años. Yo les dije que el texto era muy interesante porque tiene 3 composiciones o 3 estructuras, ¿no?, discursivas. Esta sería la parte narrativa, y luego, a su vez, antes y después de cada uno de los poemas, que como les dije, los había escrito antes, él los selecciona para incluirlo en la Vita Nuova, él hace comentarios, o sea, una especie de metadiscurso, de texto, de crítica literaria, da información sobre en qué momento había escrito el poema, para qué lo había escrito, cómo lo había escrito, dónde puso tal palabra que era importante, o cuál fue la excusa que dio pie a la escritura, o sea, que hace una especie de análisis literario de cada texto a medida que lo va incluyendo a lo largo de la obra. E al terminar la Vita Nuova dice: appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione, nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, sì come ella sa e veracemente, sì che sa se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna. O sea, que él termina la Vita Nuova después de haber elaborado su relato amoroso, podríamos decir, su mitología amorosa beatrichana, en donde el 9 va a estar apareciendo permanentemente como número simbólico, y por eso su Beatrice tiene que morir en la 9ª década del siglo. Él decide dejar de escribir hasta que dice pueda hablar de Beatrice más dignamente, con mejor, digamos, palabras, con mejor literatura, y decir de ella lo que jamás se ha dicho de ninguna. Por lo tanto, él en el 1293-94 está proponiendo, profetizando ya, avisando a sus lectores que va a escribir más adelante una obra sobre Beatriz, en donde la ensalce, la trabaje también como personaje en modo más digno. Ahora, ¿qué pasa? Y acá nos preguntamos, ¿qué significaba nova para Dante? ¿Por qué Vita Nova? Y aquí tomamos algunas reflexiones, ¿no es cierto?, que también en este caso las estoy tomando de Borges. Borges dice que Giovanni Villani interpreta el título como Vita Nuova d'amore. Y yo me pregunto, vida nueva de amor, o sea, vida de amor tal cual jamás la vivió mortal alguno, o quizás un nuevo arte de entender la vida del amor. Y en este caso, Dante, como gran escritor, lo que está queriendo es construir una tradición literaria sobre el discurso amoroso que lo identifique. Y esa tradición literaria se va a llamar Dolce Stil Nuovo. Este concepto del dulce estilo nuevo, y dulce para Dante, en este caso, significa amor. Estilo nuevo porque habla del amor.
Pero ¿de qué amor? Ya lo vamos a ver. Este concepto de amor que está asociado al intelecto. Ahora, cuando hablamos de intelecto, no tenemos que confundir el término intelecto con lo que hoy nosotros entendemos por intelecto, o sea, asociado a la inteligencia, a las capacidades racionales, sino que para Dante intelecto es intelecto d'amore y es Dios. El intelecto d'amore es Dios, que es la sabiduría máxima, que es la potencia máxima, que es la voluntad máxima de amar y que es el que crea a través de la inteligencia y de la palabra y del amor, ¿no es cierto?, que subsume todas estas cualidades. Y para eso tenemos que pensar en la relación que se establece entre el amor cortés y el amor gentil. Cuando hablamos de amor cortés, estamos hablando del concepto amoroso que se desarrolla en el sur de Francia a fines del siglo XII, en las cortes del sur de Francia, y que se va a llamar lírica provenzal porque se desarrolla en esa lengua, en las lenguas del Languedoc, que es el sur de Francia, o amor cortés, que es el nombre que le van a dar en el siglo XIX los teóricos de la literatura. ¿Por qué amor cortés? Porque se desarrollan las cortes. ¿Quiénes desarrollan esta teoría del amor nueva que no había existido antes ni en la antigüedad griega ni en la antigüedad romana? Bueno, estos príncipes y estos personajes, sobre todo una mujer, Leonor de Aquitania, que va a ser el emblema que los trovadores, que así se van a llamar los poetas, van a ensalzar y van a cantar como mujer domina, la mujer superior, la mujer a la que hay que alabar. Amar significa alabar, cortejar, ahí nace el concepto de cortejo, el amor como un ritual con una serie de pruebas que tiene que culminar en el beso, pero no el beso carnal, porque el amor es sublimado. O sea, el hombre se ennoblece amando a una mujer superior que no pretende dominar sexualmente, porque este concepto de amor no lo tenemos que jamás confundir con el amor sexual o la relación sexual que la Iglesia condenaba como concupiscencia, sino que es esa fuerza que tiene que surgir el hombre y que es una especie de propuesta, de proyecto educativo que se va a dar en esa época para poder educar a esa masa masculina de hombres de la nobleza que se educaban para la guerra. Ya la guerra estaba pasando, digamos, la necesidad de que los hombres guerrearan entre sí o que fueran a guerrear a las cruzadas, y aparece esta propuesta que la Iglesia, por supuesto, acompaña, que es la de educar a los hombres para la virtud del amor. Y amor entonces es afeminizarse, adquirir ciertas características o ciertas prácticas que estaban más ligadas a la mujer que al hombre, y que es el saber cortejar. Y saber cortejar es saber hablar, saber cantar, saber poetizar, porque todo se hacía en una misma producción, y elegir un motivo amoroso que es este imaginario femenino de la mujer dómina, que es superior porque está casada, porque en el amor cortés la relación es triádica, es amor en el adulterio, un adulterio que no genera ningún conflicto, porque en realidad, educando al hombre para alabar a la mujer, lo que se estaba educando era al vasallo para ser un perfecto vasallo del Señor. El Señor era el último en recibir esas alabanzas, porque siendo cortejada, amada y alabada su mujer, en realidad se lo reconocía en su poder. Esa misma relación triádica se va a trasladar a la figura de la Virgen, y entonces, amando a la Virgen, alabando a la Virgen, en realidad, por relación transitiva, se amaba y se alababa a Dios.
Entonces, ese concepto que inauguran las cortes del sur de Francia y que es el concepto de amor que todavía nos representa, es la idea del amor de Occidente, que ha pasado, digamos, por toda la literatura de todos los siglos, que Dante va a llamar con otra variante dolce stil nuovo, y que Petrarca va a tomar con toda riqueza y toda innovación y la va a transformar en la poesía, que luego van a copiar todos los poetas posteriores. Esa idea, ¿no es cierto?, del amor hacia una mujer superior es lo que heredan los poetas de la Toscana. Esta tradición poética va a entrar a Italia primero por Sicilia, y va a llegar a los poetas anteriores a Dante, no muy anteriores, una o dos generaciones anteriores a Dante. Piense que estamos hablando de fines del siglo XII, o sea, 1100, y Dante nace en 1265, o sea que no es que estamos hablando de un tiempo muy dilatado entre una producción y otra. Pero entonces, esta idea o precepto amoroso del amor, el amor entendido como un proceso, como una educación en el ennoblecimiento, va a brevar entonces en Dante con la figura de Beatrice, la donna Angelo. Ahora, y esto no se lo voy a leer todo el poema, pero no podemos dejar de mencionar a Guido Guinizelli, que es un poema de la generación anterior a Dante, que escribe un poema que es una especie de manifiesto de esto que Dante después va a llamar dolce stil nuovo, que es la canción en el corazón gentil se refugia siempre amor. En ese poema, que yo ahora les voy a leer, pero muy rápidamente, algunos fragmentos, y ustedes después sería bueno que lo busquen y que vean qué importante que es para la producción posterior de Dante. Acá aparece el concepto de gentileza. El amor está absolutamente asociado a la gentileza, porque solamente quien tiene corazón gentil puede amar. Entonces ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿No todo el mundo ama? No. Según esta escuela poética, aman aquellos que han recibido el don de la gentileza de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, como vamos a ver ahora en el poema de Guinizelli, no son los nobles, no son los que tienen la nobleza de sangre, sino que acá encontramos una escuela poética que está generando una idea de ennoblecimiento, podríamos decir, burguesa, ¿no? Porque todos estos poetas pertenecen a una clase burguesa y se está construyendo una idea de privilegio que no es el privilegio de la sangre, sino el privilegio del intelecto d'amore, o sea, de ser inteligentes o de tener esta capacidad, ¿no es cierto?, de ser superiores por el don que Dios otorga a algunos. Entonces, Guinizelli, fíjense, en los primeros versos dice: al cor gentil rempaira sempre amore, come l'auserlo in selva la verdura. Ne fe amor antique gentil core, ne gentil core antica amor natura. O sea, se los gloso. Para Guinizelli no hay una separación entre el corazón gentil y el amor. El amor y el corazón gentil nacen juntos desde el origen, dice, como el pájaro en la verdura, en la selva, ¿no es cierto? Así como el sol y la luz son dos elementos que van juntos y que dan calor y dan luz porque están potenciándose uno a otro, así el corazón gentil, el corazón y la gentileza van siempre juntos. Ahora, fíjense en esta, es una larga, es una canción, ¿no es cierto?, de 6 estrofas, yo les traje algunas. Aquí habla de, bueno, no, esto lo vamos a dejar, pero en esencia, esta segunda dice que solamente
si hay gentileza, así como el sol puede iluminar al barro, pero el barro no va a cambiar su esencia, si no hay corazón gentil, Dios puede iluminar, pero no hay ninguna transformación, nada cambia, ¿no? Ahora, fíjense en los últimos versos. Così lo cor che è fatto da natura, eletto, pur gentile, donna a guisa di stella, lo innamora. O sea, que aquel que tiene, que la naturaleza le ha dado esa altitud, ¿no es cierto?, esa superioridad, esa gentileza, la mujer, como la estrella, lo enamora. Y acá, bueno, en estas otras estrofas dice el hombre que es heredero, ¿no es cierto?, que es superior por la sangre, dice, yo soy superior porque pertenezco a una clase superior, pero acá dice el poeta, no, solamente quien ha recibido la gentileza. Pero fíjense en esta parte donde dice, splende nella intelligenza del cielo, Deo creator più che a nostri occhi il sole, ella intende il suo fattor oltre il velo e il cielo volgiando a lui ubbidir tole e consegua al primero del giusto Deo beato compimento. Bene, se los explico porque seguramente no entienden nada, porque está en un, como ustedes ven, en un toscano bastante, mucho más antiguo, más primitivo que el que vamos a encontrar en Dante. Ahora, lo que dice el poeta, y es importante esto, que Dios está en el centro del cielo y alrededor de Dios, a ver, imagínense esto, Dios está en el centro del cielo, está quieto, porque es perfecto, porque es eterno, no puede moverse, si se mueve entra en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, Dios está quieto en el centro del universo, pero Dios es acción. Entonces, ¿cómo hace Dios para traducir ese amor, esa potencia de amor que Él es, en acción? Necesita intermediarios. Entonces, Él tiene alrededor de sí figuras inteligentes que comprenden lo que Dios decide, la voluntad de Dios, y así como la comprenden y la entienden, la llevan a la acción. Entonces, alrededor de Dios está el cielo, que esto ustedes lo pueden ver en la Divina Comedia, porque Dante imagina el cielo de esta manera. El primer cielo que rodea a Dios es el primum mobile, que se llama así porque es donde están los arcángeles, o sea, los ángeles más importantes de la jerarquía angélica y que son los que reciben la primera potencia de Dios, que es la más fuerte, la más dinámica, y por eso el cielo se mueve a mayor velocidad. Esos ángeles, esa jerarquía va pasando a las otras jerarquías hasta llegar a la tierra. A medida que vamos alejándonos de Dios, la fuerza disminuye. Entonces, para llegar al hombre se necesita la ayuda. Y esa ayuda es la mujer estrella. La mujer estrella que Dante va a pintar de modo sublime. Así como entonces la mujer es la intermediaria, porque así como los ángeles interpretan la voluntad de Dios y van haciendo, transmiten el amor como potencia para que llegue a la tierra, cuando ese amor llega a la tierra se necesita que alguien actúe como intermediario para llegar al hombre. Este soneto de Dante es el soneto que yo considero más perfecto de la literatura. No se los voy a aplicar desde la estructura y desde las perfecciones, ¿no es cierto?, entre la estructura y el contenido. Pero lo vamos a leer para entender qué quiere decir Dante cuando piensa en Beatrice. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quant'ella altrui saluta, ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracol mostrare.
mostrasi sì piacenti a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova uno spirito suave pien d'amore che va dicendo all'anima, sospira. Beatrice es una mujer gentil, tan gentil y honesta, pare, hay que entender que pare no es el verbo parere, o sea, parecer, sino que acá tiene el sentido de aparecer. Tan gentil y tan honesta se presenta mi señora cuando ella saluda a los otros, que todas las lenguas enmudecen y los ojos no pueden mirarla. Es una composición cinética, o sea, la vamos viendo a Beatriz cómo va caminando, vamos viendo la escena. Beatriz aparece, mira, los demás enmudecen y bajan los ojos porque no pueden mirarla, como Dante nos había dicho en el canto 30 del Purgatorio. Ella si va, sentendosi laudare benignamente de humildad vestuta. Beatriz se aleja, y mientras se aleja y le va dando la espalda, ¿qué hacen los hombres? La alaban, porque esa es la función del vasallo de amor, alabar a la mujer. ¿Por qué? Porque es la mujer que lleva consigo todo, las mayores virtudes del amor, la humildad, la bondad, pero además Dante da ya una respuesta. Parece, y acá sí el pare es el parecer, parece que es una cosa que vino del cielo a la tierra a mostrar un milagro. Beatrice es un milagro, ya lo habíamos dicho, en la Vita Nuova inventa a una Beatrice del 9, porque el 9 es el milagro del milagro. Se muestra tan complaciente, tan perfecta a quien la mira, que da a los ojos una dulzura al corazón, da por los ojos una dulzura al corazón que no puede entender quien no la experimenta. Y parece que de sus labios se mueve un espíritu suave, pleno, lleno de amor, que va diciendo al alma, suspira. Bueno, este es el diseño del recorrido amoroso. Para Dante, el amor es un periplo, es un viaje que sale de Dios, que llega al hombre y vuelve a Dios. Dios entonces, como les dije, va enviando su potencia amorosa, su voluntad de amar, los ángeles van interpretando, van transmitiendo de cielo en cielo hasta llegar a la donna gentile, que sería Beatrice. Y de los ojos de la mujer, que como les dije, no podemos decir de qué color son, pero sí podemos decir que los ojos de la mujer son estrellas. Como estrellas, los ojos de la mujer lanzan rayos. Esos rayos llegan a los ojos del hombre, penetran por los ojos al corazón, despiertan el corazón gentil, tal como nos había dicho Winnichelli, y esa potencia que emerge, ¿no es cierto?, de ese corazón que se despierta y se conmociona, se transforma en el hálito, que es el suspiro, que va directo a Dios, que vuelve a Dios como potencia de amor. Pues Dante eso nos lo narra poéticamente, maravillosamente, en el soneto que vimos recién. Pero además Dante, en la Divina Comedia, en el canto 24 del Purgatorio, nos explica teóricamente, a través de una escena ficcional, a través de un encuentro también, por qué él llama a su escuela el Dolce Stil Nuovo. Y este es un encuentro con un poeta de la generación anterior que se llamaba Bonaggiunta da Luca, que él encuentra en esta cornisa y que con el artilugio que muchas veces hace Dante, ¿no es cierto?, que algún personaje lo escucha hablar y reconoce que está hablando en toscano y entonces lo llama, se genera el diálogo. Bonaggiunta le pregunta a Dante si él es ese que trajo las nuevas rimas que comienzan con Donne che avete intelletto d'amore, que es el primer verso de una canción que Dante había incluido en la Vita Nuova. Y él le responde, yo soy uno que cuando amor me inspira,
escribo, anoto, y en el modo que me lo dicta, adentro significo. ¿Qué le contesta Bonayunta? Oh hermano, ahora comprendo el nudo, el conflicto, la incapacidad, ¿no es cierto?, que al notario, ¿no?, a quien era el notario de Federico II, Jacopone, a Guitone e a me ritenne di qua dal dolce stil nuovo che io odo. Aquí Dante da nombre a su escuela, certifica cómo tiene que ser llamada esa escuela, dolce stil nuovo, y al mismo tiempo explica por qué es nueva esa manera de poetizar. Porque él es uno que cuando amor le inspira contenido, el contenido es el amor, escribe. Y del modo como dicta, significa. Modo y significado, forma y contenido. Por primera vez en la poesía occidental, la forma y el contenido se acoplan como el amor y el corazón gentil, en perfecta forma. No les puedo explicar el soneto, pero si algún día quieren, se los explico y van a ver que el soneto, tanto Gentile, tanto Nestapare, es perfecto, no solamente por lo que dice, sino cómo se acoplan con todos los procedimientos literarios la forma y el contenido. Bueno, para ir cerrando, ¿qué pasaba con Paolo y Francesca? ¿Se acuerdan que Borges decía que, bueno, posiblemente Dante había sentido un poco de envidia, ¿no?, por estos amantes que siempre estuvieron juntos, que han quedado, ¿no es cierto?, juntos. Dante los quiere juntos como una manera de reconocer ese amor que, a pesar de la caída en la concupiscencia, como ya le expliqué en el encuentro anterior, de todos modos eran personas, ellos, Paolo y Francesca, eran gentiles. Y aquí está el gran conflicto de Dante, cómo siendo gentiles pudieron caer en la concupiscencia, o sea, en el contacto físico, en el amor físico. Y si ustedes recordarán, Paolo dice que en ese momento estaban leyendo un pasaje de la obra de la leyenda, ¿no es cierto?, de Arturo y de la reina Ginebra, un pasaje de reina Ginebra y su amante, Lancelot, y que esa escena les hace perder el sentido de la realidad y se besan. Ahora, Francesca dice, la boca mi baciò tutto tremante. O sea, que el Dante en un solo verso nos dice por qué estos amantes han cometido, han caído en el pecado. La razón es literaria, por leer los amores de otro e interpretarlos mal. Pero el gesto es el bastardear el ritual que debía terminar en la sonrisa. Lo que el amante debía besar era la sonrisa, jamás la boca. O sea, jamás pasar ese límite. Bueno, aquí está esta parte, pero les leo solamente. Cuando leggemmo il desiato riso, fíjense, cuando leímos la deseada sonrisa, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avanti. O sea que estaban leyendo la deseada sonrisa y en realidad Paolo se equivoca y besa la boca. Y acá entonces, para terminar, la relación con el contrapaso, que es una invención, no es una invención dantesca, porque en realidad la palabra contrapaso ya venía de Santo Tomás, que a su vez la había tomado de Aristóteles, y que a su vez viene ya, esta equivalencia entre pena y castigo, viene ya del Código Hammurabi. Pero de todos modos debemos a Dante el vitalismo que él dio a la idea del contrapaso. En la Divina Comedia vamos a encontrar contrapaso por contraste y contrapaso por analogía, o sea, una
llevada al extremo, ¿no es cierto?, de la culpa en la acción. El infierno es el ámbito más terrible, si lo pensamos en términos del contrapaso, porque allí lo que está es la memoria privada de toda esperanza. De allí que Paolo y Francesca, que son culpables de haberse dejado llevar por este rapto pasional, que no van a poder saciar nunca, son obligados a seguir amándose por toda la eternidad del infierno, pero juntos, para ver y llorar juntos por el dolor del otro. Esa es la pena, ¿no es cierto?, más dolorosa que Dante pudo inventar para estos pecadores. Este sería un caso de contrapaso por analogía. Así como en vida se dejaron arrastrar por la pasión, sería la concupiscencia, en el más allá son arrastrados por un vendaval verdadero junto a todos los lujuriosos de la historia. Dante va a relacionar el contrapaso con destinos humanos a los que fija justamente por este hecho o decisión que lo transforma en emblemas. Y hay dos maneras de interpretar cómo Dante trabaja esta relación entre la acción, ¿no es cierto?, el pecado y el castigo. Una puede ser la idea de karma, o sea que el universo está regulado por un sistema de fuerzas y equilibrios que es misterioso pero coherente. Y según este paradigma, cada acción genera una respuesta que puede ser contraria o igual o equivalente. Lo tenemos en este refrán: quien siembra vientos recoge tempestades. Ahora, el segundo aspecto, que es el que Dante insiste más, es el del libre arbitrio, libre albedrío, ¿no es cierto? Las penas de los personajes no son fruto de decisiones ajenas o por Dios, sino que el más allá lleva a extremas consecuencias lo que cada alma ha elegido ser. O sea, así como Dante, Paolo y Francesca caen, no porque Dios los haya inducido, ni el diablo, ni nada, caen por propia decisión, porque hay un momento de debilidad en el ser humano que puede hacerlo caer. De allí que algunos castigos son más crueles que otros, pues los condenados deben quedar así por toda la eternidad, en modo casi autocastigantes. Y el ejemplo más magnífico creado por Dante es Lucifer, en el canto 33 del infierno, que está prisionero por sus propias alas, casi de murciélago, ¿no?, porque son alas con pelos, horrible, pero es el movimiento de las alas que solidifica el agua del cochito y que hace que quede prisionero y no pueda salir, digamos, de ese castigo. Ugolino, por ejemplo, es otro ejemplo de contrapaso por analogía. Devorado por el odio hacia el obispo Ruggieri, además de haber sido el causante de la muerte de sus hijos, posiblemente devorándolos, ¿no es cierto? O sea que hay un devorarse y devorar, así como en vida, ¿no es cierto?, había sido devorado por el odio. Muy interesante es el contrapaso en Lignavi, que como ya ustedes saben, es un espacio que Dante inventa para poner a los indiferentes o cobardes, aquellos que vivieron sin infamia, pero tampoco sin honor, porque no eligieron jugarse nunca por nada. De allí que entonces estos Ignavis, y Dante además en una magnífica invención, coloca a los Ignavis junto con los ángeles que en el tiempo de la revuelta de Lucifer no se jugaron ni por Lucifer ni por Dios. Estos condenados son, según la ley del contrapaso, condenados que su castigo no es tan terrible, ¿no es cierto? Están obligados, sería contrapaso por contraste, son obligados a correr desnudos detrás de una bandera blanca, así como en vida no corrieron detrás de ninguna. Pero lo más creativo en Dante es que así como han sido menospreciados y deben ser menospreciados por todos, Virgilio los desprecia aconsejándole a Dante no desperdiciar palabras en ello. Non ragioneam di lor, ma guarda e pasa. Déjalos porque no merecen ni siquiera las palabras, perder el tiempo en hablar de ellos. Pero también el contrapaso se
en otras cánticas. Y aquí entonces veamos en el paraíso, la beatitud de los beatos es un reflejo eterno y perfecto de sus elecciones y caracteres. De allí que para Dante la esencia de la santidad es la realización plena de esa elección que cada uno de los beatos hizo en vida. Y lo manifiesta a través de este neologismo, inverare, como sentir empatía con la suma verdad, o sea, participar de la verdad y hacer verdadero, rendere vero, ¿no?, lo que se desea. Todavía se usa este término y yo lo relaciono también con la idea de la gentileza, ¿no?, la idea de la potencia de esta relación entre la verdad y la acción, que sería también la relación entre el corazón y la gentileza. Ahí está el verso donde Dante coloca la palabra inverare. Pero bueno, terminemos con el contrapaso beatífico beatriciano, ¿no? Dante en el paraíso llega un momento en que Beatriz lo tiene que dejar, o él toma conciencia de que Beatrice lo abandona. Y dice él, e se riguardi su nel terzo giro del sommo grado, tu la rivedrai nel trono che sui merti le sortiro. Senza risponder gli occhi su levai e vidi lei che si facea corona, riflettendo da sé gli eterni rai. Hay un momento en que Dante, así como le pasó con Virgilio en el momento que se encontró con Beatrice, busca a Beatriz y Beatriz ya no está a su lado. Y hay un viejo que ante el grito desconsolado de Dante, ¿dónde está Beatriz?, San Bernardo, que es este viejo, le explica, le dice, ella ya está en el tercer giro, el tercer círculo, está cerca de Dios, tú la podés ver en el trono que sus méritos le han otorgado. Y sin responder, dice Dante, levanté los ojos y la vi allí donde la luz de Dios, los eternos rayos, le hacían corona. Ven ustedes cómo hay como un contrapaso por analogía, ¿no? La beatitud de Beatriz se expande, se sublima con Dios. Così orai e quella sì lontana come parea sorrise e riguardandomi poi si tornò all'eterna fontana. Aquí vuelve a aparecer la sonrisa de Beatriz, que es, como les dije, la culminación del ritual amoroso. Beatriz sonríe antes de darse vuelta y volver a Dios, volver a la eterna fuente de la cual ella es parte. Y volvemos para terminar a Borges en este ensayo dantesco, el noveno ensayo dantesco, que es La última sonrisa de Beatriz, donde dice Borges, en el principio de la vida nueva se lee que enumeró en una epístola 60 nombres de mujer para deslizar entre ellos, secreto, el nombre de Beatriz. Pienso que en la comedia repitió ese melancólico juego. Sí, en la Divina Comedia, en la Vita Nuova, encontramos otra vez, y Borges lo certifica, este juego literario que viene del discurso amoroso y de la metodología del discurso amoroso de la lírica provenzal, en donde los nombres de los enamorados debían ser secretos, no debían nunca ser nombrados, y al mismo tiempo se debía jugar con el seudónimo, una señal, así se llamaba, para esconder el nombre del verdadero amante. Dante también, en la Vita Nuova, juega a esconder el nombre de Beatriz en una epístola con 60 nombres de mujer, dice, y bueno, Borges piensa que la comedia es ese melancólico juego donde escribió muchas escenas para esconder el verdadero objeto o finalidad de la Divina Comedia, que era escribir un encuentro. Yo creo que la Divina Comedia en realidad es la obra que Dante pensó escribir sobre
Beatriz cuando termina la Vita Nuova, pero que ya no pudo escribir porque en el medio tuvo que empezar a sufrir la terrible experiencia del exilio y tuvo que escribir otra obra, una obra que tuviera otras finalidades de lectura, ya no una lectura que siguiera la tradición amorosa de la lírica cortesana y que sedimentara su teoría sobre el dolce stil nuovo, pero al mismo tiempo la Divina Comedia tiene esta lectura literaria que aparece, por momentos emerge, mientras Dante también ha elaborado, ¿no es cierto?, otros niveles de lectura y con otras intencionalidades, fundamentalmente la política y la que planteaba, ¿no es cierto?, a sus lectores, a sus contemporáneos, una educación para la virtud en una época en que, bueno, él veía cómo la corrupción estaba destruyendo, ¿no es cierto?, las virtudes del pasado. Bueno, muchísimas gracias.